Vamos a comenzar de inmediato. Hemos invitado para referirnos a este tema a Hugo Mollis, nos acompaña en los estudios de ADI a la televisión. Le damos la más cordial bienvenida. Hugo, es un gusto. Buen día, Gabriel, un gusto estar acá. Y bueno, Hugo, tenemos este tema que de repente estos últimos días se han ido conociendo, le decía, estas declaraciones que había vertido al Ministerio Público Gabriela Zapata, y se tienen algunos elementos que muestran contradicciones. Me llamaba la atención uno de ellos, el involucrar a Eduardo León, exabogado, la contradicción de decir no conozco al ministro Juan Ramón Quintana, sí lo conocía antes. Varios elementos que tienen un mensaje detrás de todo ello. A ver, yo creo que lo que estamos presenciando es el desmoronamiento de la estrategia política y a estas alturas ya subversiva, más perversa que hemos conocido en el país en los últimos años. Una estrategia de la que seguramente se va a escribir mucho, con una falta de ética absoluta, con una falta de escrúpulos de parte de sus diversos actores, porque esto es una suerte de historias dentro de una misma historia, que no lo habíamos visto tampoco en el pasado, a pesar de las diferencias que siempre han existido entre la izquierda, la derecha, que también debería ser reflexionar sobre este tema, porque la derecha asumía posiciones políticas, ideológicas en función de su cosmovisión, de su visión del mundo, pero hoy parece que absolutamente desnuda de una falta de propuestas, lo que ha hecho es apegarse a un libreto que lo único que ha hecho es oscurecer, dañar a la ciudadanía. La primera dañada aquí, Gabriela, es la ciudadanía, es el pueblo, independientemente si son o no son del oficialismo, si son o no son del MAS, si son o no son de la oposición, ¿sí? Porque se ha dañado, y es el objetivo de las guerras de cuarta generación, emocionalmente la relación, ya no solo entre el ciudadano, entre el ciudadano y el presidente, sino entre el ciudadano y la autoridad de Estado, ¿sí? Se ha puesto en entredicho la propia moralidad entre el Estado y el individuo. Entonces el individuo tendrá primero que reflexionar para no creerse en otra la cadena de mentiras que se le ha dicho de manera sistemática. Primera cuestión. Segundo, la oposición, y digo ¿por qué la oposición? Porque hoy ya se ha caído abajo, ya hace bastante rato, bastantes semanas, el tema del hijo. No solo por la sentencia del juzgado en el menor, sino por las pruebas contundentes que acompañaron el caso, sin el cual no hubiera obviamente esa sentencia. Segundo, el tema de la CAMCE. ¿Sí? Se ha demostrado de manera fehaciente la inexistencia del tráfico de influencias. Y hoy se está cayendo, se está develando más bien los actores políticos tras esa gran estrategia perversa, y después de los actores políticos se van a develar los actores mediáticos, esos miembros del cartel de la mentira, que a diferencia de otros periodistas que yo creo que lo hicieron, quizás podríamos criticar una falta de rigurosidad en la investigación, o de hecho no hicieron investigación y se creyeron solo las declaraciones que se les hacía, pero han habido periodistas, escribidores, columnistas que actuaron de manera, ¿no es cierto?, consciente en el desarrollo de esta estrategia. Una estrategia política que muestra, ¿no es cierto?, habrá que investigar, y le corresponde a la Fiscalía, la profundidad de los vínculos y de participación del señor Arturo Murillo, del señor Jaime Navarro, de la señora Cintia Peró, y detrás de eso, ¿no es cierto?, del señor Doria Medina. Así que, bueno, lograron su objetivo evidentemente, porque no es que el 51% fue una votación producto de las redes sociales y de los medios de comunicación. Quiero ahí puntualizar, porque a veces irónicamente
sacan este tipo de comentarios. Pero evidentemente hubo un porcentaje pequeño que, que ha sido influido por las redes sociales, con la cual seguramente el resultado del 21 de febrero hubiera sido absolutamente distinto. Me llama la atención, a propósito de ello, una entrevista que le hicieron al señor Carlos Mesa, página 7 el domingo, y se refería justamente a este tema, ¿no? Cómo se está manejando. Si bien tenemos ya más de 4 meses y cambia totalmente la historia y todo aquello del caso Camsey, Gabriela Zapata, Carlos Mesa dice, es mentira que se incida a lo que usted mencionaba, que se incida la derrota del 21 de febrero precisamente a este tema. Existe un cansancio, agotamiento por parte de la población al prorroguismo del presidente y vicepresidente en este caso. Y habla también del cártel de la mentira y habla de una relación en todo caso de control no solo para los medios de comunicación, sino también para algunas instituciones. ¿Tendrá que ver todo esto en ese contexto? No, yo creo que Carlos Mesa está jugando obviamente su fichas libreto, políticas, ¿no? su propia carrera política, aunque no lo quiera reconocer, y tiene todo el derecho como cualquier ciudadano, pero él sabe de que el tipo de periodismo que se ha desarrollado en torno a este caso dista mucho del tipo de periodismo que incluso él ha desarrollado en su momento, porque uno puede plantear observaciones políticas, ideológicas, pero es evidente que hizo un buen periodismo junto al propio Mario Espinosa. Yo me acuerdo de ese gran programa, no me acuerdo, detrás de la historia, bueno, no me acuerdo exactamente el nombre del programa, pero un programa extraordinario, no estoy hablando solo del Pentágono, en fin, ¿no? Entonces, algo sobre tendrán que meditar los periodistas. Pero lo concreto, Gabriela, es que se están develando ya los actores políticos. Habrá que determinar en qué momento de esta historia interviene la propia señora Fortún, ¿no? Que conozco, ha sido detenida las últimas horas. Exacto. ¿No? ¿En qué momento intervienen? ¿Sí? Lo hacen octubre, noviembre y diciembre, cuando se está por ejecutar la boleta de garantía por incumplimiento de contrato. Lo hacen el momento en que es lanzada, entre comillas, la denuncia por el señor Valverde. Lo hacen el momento en que ella es detenida. ¿Sí? ¿En qué momento? ¿Sí? Ya es evidente que había, ¿no es cierto?, un grupo de abogados que ahora hay que establecer por quiénes eran pagados, quién les pagaba. Sánchez Peña, entre ellos. Esto parece indicar que Walter Zuleta o les pagaba o era el vehículo, el vínculo, más bien, ¿no? El vehículo y el vínculo, ambas cosas. Y por otro lado, el señor Eduardo León, que siempre trabajó para el señor Doria Medina. Me ha parecido de lo más poco serio, absolutamente irrespetuoso con la población nuevamente, que el señor Doria Medina vaya visite sí, donde estaba Eduardo León, ahí a la clínica, en fin, antes de volver a San Pedro, y diga que decidió contratarlo, por favor. Señor Eduardo León trabaja para el señor Doria Medina hace mucho tiempo, entonces seguramente le fue a pedir que no hable todo lo que él sabe, entre eso que él fue y es el abogado que le envió Unidad Nacional, Samuel Doria Medina, a la señora Zapata. ¿Sí? Entonces, pero bueno, yo creo que después de esto, felizmente, los bolivianos y las bolivianas, a pesar de nuestras diferencias, debatiremos el destino del país sobre cosas tangibles, reales, sobre esperanza, sobre futuros, sobre si uno tiene o no tiene una respuesta a la crisis económica, sobre si uno tiene o no una respuesta al desarrollo del país, y no estar discutiendo estas cosas. Pero sí, ¿no es cierto?, es tarea hoy de la Fiscalía llegar hasta el fondo del asunto.
Vamos a cerrar la entrevista. Sin duda ha sido muy importante aquello que usted mencionaba. No sé si tenemos mensajes, han llegado algunos mensajes, pero si tenemos la posibilidad de poder leerlos también. Y es que durante este tiempo se han conocido muchas historias. De repente ha cansado, molestado, ya no se quería hasta hacer referencia en los mismos medios. Sin embargo, consideramos que es prudente. Vamos con algunos de los mensajes que han llegado y luego lo comentamos. Tenemos en pantalla, aún quedan muchos cabos sueltos en el caso Zapata y hay que empezar a atarlos y llegar al final del caso. Siguiente mensaje, si Walter Zuleta y William Sánchez fueron suspendidos del Colegio de Abogados hasta que resuelvan su situación jurídica, ¿qué pasará con ellos? ¿Acaso no deberían declarar? Y los están prófugos de la justicia, hay que recalcarlo. Y bueno, esos son los mensajes, había uno más, sí, lo vamos a leer. Que tiene que ver precisamente con la molestia y la indignación que tiene. Le leo textualmente. A estas alturas del caso Zapata ya no debemos creer en nada de lo que se diga. Es una mitómana. A la patria no compren medios que van tergiversando la información. Bueno, nos acaba de llegar. Le decía, para ir cerrando la entrevista, ¿en qué concluimos? ¿Cómo cerramos? ¿Todavía se viene parte de la investigación? Yo sí creo que evidentemente saber que tiene en medio una actora que tiene permanentes cambios de opinión, ¿no? Habrá que ver desde dónde nacen esos cambios de opinión, cuál es el origen. Pero hay una cosa que ya éticamente, políticamente, jurídicamente debe también quedar claro, pienso yo. Antes de que esta señora empiece a develar a los actores políticos, era una fuente creíble para la oposición y para el cartel de la mentira. Todo lo que ella decía era verdad, todo lo que ella decía era verdad. Hoy, que empieza a develarse cuáles son los actores políticos de esta drama que hemos visto durante meses, ya la llaman psicópata, obviamente es para descalificarla como actora. Nada más que yo quería apuntar eso, hay que tener mucho cuidado, porque antes era creíble, hoy ya no. Hoy, ¿no es cierto?, tienen que hacerle un análisis psiquiátrico, etcétera, etcétera. Cuando desde un principio, se había demostrado desde parte del gobierno, de parte de altas autoridades del movimiento al socialismo, desde asambleístas, se había demostrado precisamente el carácter contradictorio que tenía la señora Zapata cuando se abordaba el tema en su integridad. Yo quiero concluir con esto, Gabriela. Creo que felizmente los bolivianos y las bolivianas sabemos que se ha hecho realidad algo que Fidel Castro había señalado el año 1956, 53, cuando escribió La historia me absolverá, 56, cuando tomó el Moncada en su gran defensa del juicio que le seguía a la dictadura batistiana. Y creo que a estas alturas podemos decir que la historia absolvió al presidente Evo. La realidad terminó de reivindicar históricamente la autoridad política, la autoridad moral a estas alturas del mejor presidente que hemos tenido en nuestra historia. Hemos tenido presidentes extraordinarios, independientemente si yo coincido o no con ellos. No se podrá escribir la historia de este país sin hacer referencia, por ejemplo, a Víctor Paz, por solo hablar del siglo XX. Pero no se podrá escribir la historia de este país, de todo lo que ha hecho y sigue haciendo por este país el presidente Evo. Y el tiempo ha terminado reivindicando su verdad histórica. Ha sido un gusto conversar estos minutos. Gracias. Nosotros le proponemos una breve pausa y ya retornamos con Ave y la entrevista.